Yo recuerdo uno de los primeros proyectos que tenía que presupuestar, ¿no? Y era una tecnología para montar una red también no solamente local, sino entre diversas sedes de una compañía internacional que estaba aquí en España y tenía Ujú. que montarle pues la forma de comunicar esas sedes con la sede central, Ajá. ¿vale? O sea, entonces se hacía con modems, o sea, Mm. no tenías internet, ¿vale? Lo hacías con modems y demás. Entonces, modem de 9600, esto ya me quedo con 9600 baudios. Y recuerdo que, no sé, costaba en aquel momento eran pesetas, ¿no? Pero haceros a una idea que te costaba a lo mejor un modem de estos, a nosotros como distribuidor informático, pues 400 euros, ¿no? Te costaba. Y yo, en mi primer presupuesto, yo los ponía a 1500 y ya está, ¿sabes? O sea, Porque dices, bueno, ¿por qué no? si te lo compras. Claro, cuando vieron ese presupuesto y demás, pues lógicamente dijeron que no, que había otro con una ofrecía más barato. Ahora digo, vale, pues ya voy a tener que empezar a modular, ¿sabes? Y no poner tanto margen. Pero yo pensaba que esto, tener márgenes del 60, 70, 80% era algo que Bueno, era muy sano, ¿no? Otra anécdota que teníamos era que no sabíamos ni siquiera lo que era la estructura de lo que es el negocio en informática, ¿no? Que había, pues, lógicamente los fabricantes, mayoristas, que eran los que te suministraban el material, ¿no? Y demás, o distribuidores y demás. Entonces, nosotros recuerdo que para comprar una impresora en la empresa no sabíamos que había esta cadena y podíamos comprar a un mayorista que te lo ofrecía más barato y se lo compramos a un competidor. eso es. Hasta compramos otro distribuidor. Nos reímos, ahora nos reímos mucho, pero te costaba a lo mejor mucho más la impresora, ese 30 o 40% de margen que había en su momento, sencillamente por pardillez, ¿no? Entonces, como esas, muchas, ¿no? O sea, te montas la oficina y tienes poco dinero y dices, no, tiene que quedar bien, no sé qué, te gastas ahí casi el poco dinero que tienes en comprar unos cuadros, porque decías que tiene que quedar bien. Sí, No ha venido nadie todavía, pero tiene que estar preciosa tiene que estar preciosa, vale. Pero a ver, las enseñanzas principales y demás es lógica, por lo menos en nosotros, pues nada, los primeros años sin ingresos, no había horas. ¿Cuánto tardasteis más o menos o sea, en primeros años? A ver, ya empezábamos a tener ingresos, pero me refiero, sin ingresos suficientes como para poder pagarte un sueldo, ¿no? Vale, luego ya sí empezamos a ponernos un sueldo, un salario y demás, ahí siempre es algo que tuvimos claro desde el principio que, como suelo decir yo, oye, la gorra de accionista te la dejas en tu casa, o sea, es decir, Eso es. cuando entres por la puerta no eres accionista, tienen un papel, un rol en la empresa, pues ya está. Y eso lo tuvimos claro los socios, no nos llevábamos la gorra de accionista. Y tanto es así que luego pues ya pues nos pusimos unos salarios, unos sueldos y demás y ya está, ¿no? O sea, esas cosas evitan bastante problema. Segundo aprendizaje también, lo de la gorra de accionista Sí, sí. para muchos emprendedores. Eso es algo que a mí, a ver, yo soy un emprendedor un poco más reciente y es algo que me ha pasado. Yo he tenido, tanto con mis socios en Salesforce como en Salescaling, sobre todo al principio han habido discusiones o conversaciones que teníamos en las que no diferenciábamos muy bien si éramos socio, accionista, o si éramos la persona que se encarga de ese rol, o sea, CEO o COO o lo que sea. Claro. Y eso ahí está, o sea, para mí la estructura, a mí lo que me ha ayudado es pintar un organigrama, entonces en el organigrama están los socios, CEO, vamos, el resto de estructura. Entonces, diferenciar los socios, tú eres uno de los socios, pero tú también eres el CEO o eres quien seas, entonces ojo, hay que diferenciar en las conversaciones y no llevárselo al terreno de accionista cuando estás hablando, por ejemplo, de producto. O al Efectivamente. revés, si eres accionista, oye, no, el producto tiene que hacer esto. Ya, claro, pero es que yo pienso que no, no, o sea, tiene que hacer esto porque la empresa dice que tiene que hacer esto. La empresa somos tú y yo. Entonces, muy... Tiene que haber espacio para cada cosa. O sea, si estás en el terreno de gestionar el día a día, ahí no cabe que seas accionista. Luego hay otro espacio para ser accionista y hablar del futuro de la empresa o del... Pero que cuesta distinguirlo cuando emprendes. Muchas veces se diluye, ¿no? Cuando eres Sí, una startup o estás empezando, sí. no... Sí, lo de mezclar el dinero personal con el de la empresa, eso es mucho autónomo y emprendedor que hace las Exactamente. cosas.
Oye, pues no, una cosa es esto y otra cosa es esto. Y la empresa te puede permitir pagar tu salario perfecto, pero una cosa, esas cosas las tienes que tener desde mi punto de vista claras desde el principio y te evita muchos Efectivamente. problemas. Yo he caído en esa. Y te quería preguntar también por el tema de las ventas en aquella época. A día de hoy está Internet, a LinkedIn, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo era en aquel entonces donde no había redes sociales profesionales? En el 92, en el 93, en el 94, ¿cómo se vendía en esa época? Bueno, se vendía de varias formas, ¿no? O sea, el teléfono lo agarrabas, ¿no? ¿Sabes? Las páginas amarillas, ¿Vale? las páginas amarillas, empezabas a mirar los negocios que te podían interesar y demás. Y si se llamabas al FIFO, preguntabas por el cargo o la persona que pudiera estar al cargo de lo que te interesaba vender, y eso era un día detrás de otro. O sea, eso era lo típico. Luego también tratabas de ir a ferias donde de alguna forma ya te empezaran a conocer, ¿no? Desde el principio fuimos a lo que era el SIMO. No sé si ya habéis oído hablar alguna vez. No. Tuvo muchos años aquí en España y era un poco la feria de informática por antonomasia. Antes de que existiera Internet, ¿vale? Era muy importante esta feria porque era la única vía en la que la gente realmente tenía forma de enterarse de las novedades que había en informática. Cuando ya El mobile de la época, ¿no? sí, ya el mobile, sí. Y bueno, eso ya dejó de ser y demás, pero sí, poniendo un stand allí y demás, presentándote, llegaba mucha eh, gente, mucho empresario, mucha gente de decisores, directivos, etcétera, que iban allí a enterarse de las últimas novedades. Entonces, esa feria funcionaba. O sea, ferias, llamadas telefónicas de fijo a fijo sin saber a quién estás llamando, porque obviamente no había LinkedIn, entonces no sé qué estás hablando con Alberto directamente, no sé qué. Efectivamente, tú tenías que preguntar, oye, Pelearse. quiero hablar con el director general. Y visitas presenciales, esto. Bueno, visitas presenciales todas. O sea, todas. no había otra opción, era visita presencial y teléfono, ¿vale? El teléfono, pero mucha visita. O sea, te tenías que planificar el día pues, para hacer 3, 4, 5 visitas presenciales, que ahora parece que es impensable, ¿no? Pero allí sí, reuniones, argumentar en esa reunión, entender las necesidades del cliente, hacerle casi diseños sobre la marcha en un papel. Yo lo haría de esta forma, de esta otra y demás. Luego ya después preparar la propuesta. La propuesta la imprimías, la encuadernabas, ibas allí a contársela, como el título, mira qué propuesta más buena te he presentado, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces era procesos mucho más lentos, ¿no? ¿Vale? Mucho más personales, ¿no? ¿Vale? ¿Qué voy a decir? No me estabais hablando de ventas, al final la venta, y vosotros sabéis mucho de eso, la venta es confianza. Efectivamente. Básicamente es eso. O sea, nadie te compra y menos algo complejo o un proyecto informático o lo que sea, si no confía en que se lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces eso es muy importante, que vea que tienes conocimiento, que todas las objeciones que tiene pues te las tienes bien trabajadas. ¿Se pierde confianza? ¿Tú crees que obviamente está el debate este que hemos hablado de esto, ¿no? O sea, obviamente está la confianza en las ventas, es lo más importante, 100% de acuerdo, pero al mismo tiempo también hay una cosa que es la velocidad, ¿no? O sea, antiguamente comentabas, pues te daba tiempo a hacer 3 o 4 visitas al día. Yo, además, esto es a día de hoy, esto no es hace 2 años, yo puedo llegar a tener al día entre 8 y 12 reuniones con clientes al día.